Gracias por todo. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por el agua. Gracias, Señor, por el sol. Gracias, Señor, por el viento. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por mis padres. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Aplicamos la intención de esta Santa Misa por la gloria de Dios en el proceso de sanación espiritual y física de Mercy Buitrago Suárez. Intención de la familia Buitrago Suárez. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mí, Oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has dado a tu Iglesia el gozo inmenso de la resurrección de Jesucristo, concédenos también la alegría eterna del reino de tus elegidos, para que así el débil rebaño de tu Hijo tenga parte de la admirable victoria de su pastor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Apártenme a Bernabé y a Saulo. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días la palabra de Dios iba creciendo y se multiplicaba. Cuando cumplieron su servicio, Bernabé y Saulo se volvieron de Jerusalén y llevándose con ellos a Juan por sobrenombre Marcos. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, llamado Níger, Lucio el de Cirene,
Mahanén, hermano de leche de tetrarca Herodes, y Saulo. Un día que estaban celebrando el culto al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron. Con esta misión, el Espíritu Santo bajaron a Seleucia y allí zarparon para Chipre. Llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Palabra de Dios. Señor. Al salmo nos unimos diciendo: oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra sus caminos y todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobierna las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya al Señor. Aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús gritó diciendo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día, porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar, y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me lo ha encargado el Padre. Palabra del Señor. Nos podemos sentar. Escuchar las lecturas de los Hechos de los Apóstoles en estos días es muy sabroso, es interesante porque nos muestra en primera instancia la persecución que tuvieron los cristianos, cómo el nacimiento de la iglesia costó lágrimas y sangre y castigos. Pero descubrir luego que uno de los grandes perseguidores, que era Saulo contra la iglesia, porque era un judío recalcitrante, cómo Saulo se encuentra con el Señor. Y al encontrarse con el Señor, descubre que a quien estaba él persiguiendo no era a los cristianos, sino era ¿quién? Al mismo Jesús. Fueron las palabras que el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, eres tú a quien me estás persiguiendo, eres tú el que me estás persiguiendo. Y entonces Saulo reconoce que el Señor está vivo. Por eso inicia Saulo a predicar la palabra de Dios. Y hoy encontramos en la palabra cómo la predicación de Pablo, quien antes se llamaba Saulo, cómo la predicación de los apóstoles inicia ahora a tener un auge interesante, porque Saulo, que antes era perseguidor, empieza a hablar de lo que él mismo había perseguido, de Jesucristo.
y Pablo se convirtió en uno de los grandes predicadores de la iglesia, que los invito a que en este tiempo de Pascua vayamos en sintonía con el libro de los Hechos de los Apóstoles y en su casa estemos leyendo los Hechos de los Apóstoles. De verdad es una lectura interesante, más que ponernos a ver Pasión de Gavilanes o Pedro el Escamoso, o yo no sé, Marvel, no sé qué novelas se ve Juan Diego, no sé, cualquier otra novela, ¿no? O de las que se ve a Judith, no, mejor leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Eso es más interesante porque nos deja más una enseñanza que estar mirando la televisión a ver que esta señora le quitó el marido a fulanito de tal. No, mejor nos alimenta más la palabra de Dios. Y los Hechos de los Apóstoles es una lectura que nos narra los inicios del cristianismo. ¿Y cómo es en esos inicios? Recibió Dios el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibió Dios el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recíbelo, Señor, por nuestras fallas, por los que están aquí junto al altar, por los cristianos vivos y juntos, por todo el mundo y por su salvación. Recíbelo, Señor, recíbelo, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio para la gloria de su nombre, para el recibir de su gracia. Oh Dios, que por el admirable trueque de este sacrificio nos haces partícipes de tu divinidad, concédenos que nuestra vida sea manifestación y testimonio de esta verdad que conocemos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, pero más que nunca en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los sacrificios de la antigua alianza, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria.
Santo, santo tú eres. Santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a ti, Santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso canto aleluya a ti, Santo de Israel. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Orlando, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, especialmente orando por la salud física y espiritual de Mercy Buitrago Suárez. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Oh Señor, Cordero Santo, Inmolado en el altar, te pedimos por nosotros, piedad, Señor, piedad, y danos tu paz, Señor, ten piedad, y danos tu paz, Señor, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, porque la palabra tuya bastará para sanar. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Señor, yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios, pronto llegaré a ver el rostro del Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Por el desierto el pueblo va cantando su dolor. En la noche brillará tu luz, nos guía la verdad. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos. Pastor bueno, vela con solicitud sobre nosotros, y haz que el rebaño adquirido por la sangre de tu Hijo pueda gozar eternamente de las verdes praderas de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh María concebida sin pecado. Saludemos a la Santísima Virgen María y encomendémosle a ella la salud física y espiritual de Mercy Buitrago Suárez. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con usted. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Después del canto nos quedamos un momentico, por favor. Cantemos. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más grande mi fe, y por hijo me adoptó. A veces cuando me pongo a rezar, En mis pensamientos vuelvo a soñar y con sentimiento empiezo a cantar.
María,